buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que se encuentran viendo y escuchando a lo largo y ancho de la República de Panamá y también aquellos que están a nivel mundial visualizando esta poderosa y fabulosa red social Instagram, en el cual vamos a transmitir un mensaje de edificación para cada uno de ustedes. Le habla su amigo y hermano Jacob Perea Ellis, conocido como El Queruso en las redes sociales. Así que en esta ocasión vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver mucho con todo lo que realmente el cristiano necesita saber de Cristo en él. Y uno de esos puntos que a veces dejamos pasar por desapercibido es cuando utilizamos términos como somos perfectos, somos completos, nos hace falta más de Dios, debemos de buscar mucho más de Dios. Y algunos dicen, bueno, yo no tengo mucho de Cristo porque me falta tener mucho más para poder estar lleno de Él. Sin embargo, hay un texto bíblico que me llama poderosamente la atención, es donde entendemos nosotros que el cristiano, estando ya siendo cristiano, no necesariamente estando en el cielo, ya podemos entender que tenemos la plenitud de Cristo. Y cuando hablamos de la plenitud de Cristo, tenemos que ir precisamente a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 10, que dice de la siguiente manera: pues vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Hasta ahí lo dejamos, ¿ok? Bueno, aunque dice que en Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha en mano, sino que es la del corazón. Ahora bien, pero en el versículo 10, claro que el contexto dice mucho, el contexto dice el por qué le está diciendo a los de Colosenses que deben de sentirse satisfechos porque ellos están completos en Cristo. Pero en el versículo 2 dice algo preponderante, y en el versículo 2 él ora por ellos diciéndole de que sean llenos de amor, o sea, que sean llenos del conocimiento en amor, lo cual da a entender como que el versículo 10 está como riñendo, porque si le está diciendo que sean llenos de amor, en el versículo 10 ya le está diciendo que ellos están llenos ya. Ahora bien, ¿se está contradiciendo? No, precisamente no, porque la plenitud de Cristo nos ayuda a entender que cada día debemos de anhelarlo más. Es lo que está enseñando Pablo aquí, pero también le está diciendo a ellos de que estar llenos implica el anhelo que debe tener todo cristiano. Es como cuando se usa Efesios capítulo 5, versículos 16, 18, donde habla de que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Que no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora bien, esa misma palabra que se utiliza allí, de estar llenos, recuerden que estar llenos del Espíritu Santo implica un verbo activo, no implica solamente de que tú recibes al Espíritu Santo, ¿ok? Cuando hablas en lengua o cuando él llega sobre ti, porque algunos relacionan esto de la llenura del Espíritu Santo con lo que pasó el día de Pentecostés. Y en el día de Pentecostés, en el capítulo 2, sí, el Espíritu Santo vino sobre ellos, fue una promesa de Joel 2:28, y Cristo lo dijo en Lucas capítulo 22, de que no salgan de Jerusalén para que seáis investidos de poder. Y allá en Joel 2:28 habla de esa promesa y dice, van a ser llenos del Espíritu Santo. Y precisamente eso ocurrió en el día de Pentecostés, en la fiesta de los 50, 50, y precisamente también se le llama la fiesta de las primicias. Allí se cumple esa promesa, y esa palabra que utiliza el doctor Lucas allí, cuando dice, y fueron llenos, es la palabra pleró, que es la misma palabra que utiliza Colosenses capítulo 2, versículo 10, cuando dice, vosotros, ustedes, están llenos, ¿ok? Llenos, o están completos, es la misma palabra, completo, lleno, y es la misma palabra que se utiliza también allí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 10, cuando dice, cuando venga lo perfecto,
entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, entonces, ¿de qué perfección ahí está hablando? Precisamente está hablando cuando ya todo esto se termine, aunque algunos dicen que ese término tiene que ver mucho con el cierre del canon. Muchos teólogos conservadores utilizan 1 Corintios 13:10 para decir que cuando venga lo perfecto es el cierre del canon, pero ya se han hecho estudios fehacientes del que el contexto inmediato no está hablando de ningún cierre de ningún canon, porque hubo varios canos que se cerraron, hubo varios canos en tiempos después de Cristo, y el canon que más se reconoce, en el cual nos vino a nosotros a los libros fidedignos o los libros inspirados, fue el canon bíblico, el canon reconocido por los cristianos, pero ese término completo o perfecto, que es la palabra teleios. Bueno, esa palabra teleios es casi similar a la palabra plero o pleroma, Entonces, somos completos en Cristo, pero también anhelamos una perfección total cuando lleguemos allá, al cielo. O sea, el cristiano aquí puede tener estar completo en Cristo, y ahora le voy a explicar de qué sentido estamos completos, pero también llegará un tiempo en el cual veremos cara a cara. Como dice 1 Corintios capítulo 13, allí en el contexto, versículo 8 hasta el 11 dice, vemos por espejo todo lo que vemos nosotros, por más que usted busque de Cristo, por más que usted lea la Biblia, por más que usted se prepare, por más que usted ore mucho, por más que usted ayune, aún así nosotros todavía no hemos llegado a la perfección total, que es cuando le veremos cara a cara, y cuando le veremos cara a cara a Él, entonces realmente vamos a ser perfectos en todo el sentido de la palabra. Pero esa palabra teleios se usa también para algo que está maduro, Y el término que utiliza Pablo ahora acá en Colosenses es la palabra pleró o pleroma. Y esa palabra pleró o pleroma que usa en el versículo 10 del capítulo 2, esa palabra se usa mucho para hablar de algo que está cumplido, algo que está completo, algo que tiene que ver con algo rellenado, algo suplido, algo que está terminado, y también habla de satisfacción, es decir, satisfecho. Cristo a nosotros nos hace sentir satisfechos, entonces, cuando dice ustedes están completos en Cristo, es importante que entendamos la palabra, el término o la preposición en, porque esa preposición en, implica adentro. Es la palabra que utilizamos eis, el término, la preposición en griego eis, que esa palabra significa estar sobre, significa estar adentro, estar sobre, estar adentro o estar bajo. Escucha esto, cuando dice estamos completos en, quiere decir que no solamente estamos maduros, no solamente tenemos toda satisfacción, aunque usted de repente me dirá a mí, hermano Jacob, pero ¿qué satisfacción puedo tener yo si estoy bajo el coronavirus? Si he perdido mi trabajo, cristianos, he perdido mi trabajo, mi matrimonio está indisoluble por causa de la situación económica, etcétera, etcétera. No le estoy hablando acerca de las vicisitudes que todo cristiano debe tener, sino que le estoy diciendo de que es una aseveración de que ya usted en Cristo está completo, porque Él habita en ti. Escucha, Él está adentro de ti, y por eso utilicé la palabra griega, el término en completos. O sea, estamos maduros, estamos llenos, estamos satisfechos. Plero, la palabra plero, pero ahora utiliza la preposición en, que significa estar adentro. Quiere decir que si usted está adentro de Cristo, no hace falta solamente estar adentro de una denominación, adentro de un grupo, sí, no. Ahora también implica estar, más que eso, implica estar adentro de Cristo. Usted tiene toda la satisfacción que necesita para llegar a ese cometido de estar completo en Él. Entonces, los que están completos en Cristo son los que están adentro. El cristiano debe saber que estar adentro es mantenerse firme en la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que el apóstol está diciéndole ahí a los de Colosas. Ahora, quiero decirle y quiero enumerar algunas cosas
del por qué dijo esto, porque esta carta se escribió en los años 50, 40, 50 o 60 después de Cristo, cuando Pablo estaba preso. Algunos dicen que estaba en Roma, y de ahí salieron las cartas pastorales, es lo que se llaman las pastorales, las cartas de la cárcel, Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, ¿ok? Y Pablo, precisamente en esta condición aférrima, escribe estas cartas para llevarla a estos grupos, a estas iglesias, porque estaban pasando por momentos de desaveniencia, porque el contexto o todo el libro de Colosenses está hablando de la lucha que había contra los gnósticos y contra lo que estaban riñendo contra la deidad, porque Colosenses habla o presenta a Cristo, el apóstol Pablo, el tema principal es presentar a Cristo como Dios, porque en el versículo 10, en el versículo 9, antes del 10, dice que en él habita toda la deidad de Cristo, en él habita toda la deidad del Padre, perdón, en Cristo, pues Pablo hablando acerca de Cristo, en él habita toda la deidad, y si en él habita toda la deidad, ahí usa la palabra griega pleroma, ¿ok? Recuerden que en el versículo 10 utiliza, cuando dice estáis completo, usa la palabra plero, y en el versículo 9, anticipadamente, en el versículo anterior, cuando dice en él habita toda la plenitud, utiliza la palabra pleroma, que esa palabra significa estar pleno, estar lleno, tener toda la plenitud, o tener todo el conocimiento. También significa restauración. Esa palabra significa también estar llenado. Esa palabra también significa, ¿ok?, estar complacido. Y aún así utiliza ese mismo concepto en el versículo 10 para decir, ahora ustedes a los de Colosa, pero no solamente a los de Colosa, sino a todos nosotros, y usted que me está viendo, también estáis completos en Cristo. Estamos completos en Cristo, ¿ok? Porque en él habita toda la deidad del Padre, y eso lo ha proliferado y lo ha compartido con todo aquel que es parte de su cuerpo. Porque si él es la cabeza, escucha esto, él es la cabeza, quiere decir que el cuerpo también disfruta de todo lo que la cabeza ha desarrollado, todo lo que la cabeza disfruta. Cristo es rey, nosotros somos reyes y sacerdotes. Cristo es rey y somos sacerdotes. Cristo es la luz del mundo, nosotros somos luminares del mundo. Cristo, aleluya, es hijo de Dios. Nosotros Él nos dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, Juan 1:11. Entonces, si Él es la cabeza y en Él está toda la plenitud del Padre, quiere decir que Él ahora la comparte con el cuerpo, porque el cuerpo no puede estar desligado de la cabeza, sino no puede disfrutar de esa plenitud. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú y yo tenemos la plenitud. El texto lo dice claramente. Tenemos esa plenitud. ¿Y por qué la tenemos? Porque Él es la cabeza. Y Él es la cabeza que está sobre todo principado, ¿ok? Y sobre toda potestad. Algunos lo leen así, dicen que se refiere a los demonios y a potestad de a Satanás, probablemente. Pero aquí el apóstol Pablo está diciéndole a ellos que no deben temer al imperio romano. El imperio romano constaba de principados que eran potestades principales de entre los líderes romanos. Probablemente está hablando de César, está hablando de Nerón, está hablando, y más adelante se habla ya en los años 60 hasta los años 90 de Domiciano y Diocleciano, que eran los que persiguieron a las iglesias en Asia. Entonces, precisamente lo que estaba hablando Pablo aquí es que habían varios tipos de enemigos. Los gnósticos, que ellos creían en la mentalidad de la mente y creían en el conocimiento elevado más que lo divino. Esa era una lucha constante de Pablo contra los gnósticos. Los filósofos, ¿ok? Recuerden que Pablo muchas veces en el libro de los Hechos habla de que él debatía contra los estoicos, filósofos, y estuvo en el Areópago demostrándole categóricamente a ellos que Jesucristo era Dios, el Hijo de Dios, y ese era el Dios no conocido que ellos tenían como un emblema o como una pancarta, que aún ellos no lo conocían, y Pablo debatió mucho con ellos. Pero también Pablo está hablando de aquellos enemigos que eran los emperadores, que eran los que perseguían a la iglesia y torturaban a los cristianos. Entonces, precisamente esto de principados y potestades debe entenderse de dos maneras. Debe entenderse primariamente como aquellos que se oponían, tanto gnósticos como los gobernadores, como los opositores, filósofos, etcétera, gnósticos.
pero también se refiere al mismo Satanás, porque Satanás está detrás de todo esto. Entonces, dice que él es la cabeza. Él es la cabeza, o sea, de todo principado. En pocas palabras, Nerón, ni ninguno de los emperadores, ni ningún filósofo, ningún gnóstico está por encima de Cristo. Entonces, por eso él está diciendo a ellos, ustedes están completos. Ustedes sigan predicando el evangelio, ustedes sigan ganando almas, ustedes sigan adelante porque ustedes ya tienen la plenitud, están en Cristo. Ustedes están completos en Cristo porque recibieron esa llenura del Espíritu Santo. Ustedes recibieron al Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo mora en ustedes ahora, ¿ok? Y Cristo les había prometido a ellos que iba a morar con ellos cuando iba a ascender al Padre, y Pablo se lo está corroborando. Pablo le está diciendo a ellos, ustedes están llenos de esa plenitud, ustedes recibieron esa llenura, pero ustedes ahora deben de gozar que Él está en ustedes y no deben de temer a ningún imperio romano y no deben de temer tampoco a principados ni a potestades. Entonces, era una filosofía que había sido transmitida en una tradición humana. Eso es lo que era la filosofía que presentaban aquellas personas que estaban en aquel tiempo, que se oponían a la enseñanza de Cristo, ¿ok? Era una filosofía que se había transmitido de una tradición humana. Eso habla de los gnósticos, ¿ok? Prácticamente era una tradición. Entonces los gnósticos tenían como una costumbre de pretender que la enseñanza especial procedía directamente de la boca del mismo Jesús. Hacían ver ellos, y algunas veces decían que era de María, de Mateo y de Pedro u otras deidades u otras personas que ellos ponían en lugar de o por encima de Cristo. Entonces esa era una de las luchas que el apóstol Pablo estaba teniendo, ¿ok? Entonces lo otro era de que era una filosofía que tenía que ver mucho con los elementos del mundo. En eso reñían los gnósticos con el evangelio, y esta era una frase muy discutida o muy reñida, discutida en aquel entonces, porque la palabra que se usa allí o estaba usando para allí, para esos elementos, era la palabra estogeia, que cuando habla de estogeia está hablando de herejías, está hablando de el término que usaban los gnósticos para hablar acerca de lo sublime, o para ellos que estaba por encima de Dios. Entonces esto era lo que estaban el problema que estaba teniendo Pablo con ellos. Entonces es importante que entendamos algo también, y quiero señalar algunos textos para demostrarle a usted del por qué el cristiano está completo. ¿Ok? Recuerden, aunque Jesús dijo, sé perfecto porque vuestro Padre es perfecto, ¿ok? Ahí está dando a entender que nosotros sí podemos llegar a una perfección. Hay la palabra allí que se usa para perfecto, es teleios, que significa maduro. El cristiano debe llegar a una madurez, debe mantener esa madurez. Entonces, aunque estando en Cristo o Cristo en nosotros nos hace ser maduros, nos hace estar completos, ¿ok? También el cristiano día a día debe de mantener o ir en pos, porque ese es un verbo aoristo, un verbo activo. Debe mantenerse buscando siempre o complementando esa madurez por medio de la palabra de Dios. Entonces, es importante que entendamos que somos completos. ¿Por qué? Somos completos en Cristo porque Él nos dio la capacidad de la vida eterna. Óigase bien, si alguien le pregunta a usted, ¿cómo es que yo soy completo si yo no tengo nada? Hay cristianos que se sienten que no tienen nada porque no tienen el poder adquisitivo económico de otros. Pero el estar completo en Cristo no depende de mi bien material, de lo que yo tenga, ¿ok? No depende de eso, porque de eso depende de mi relación o del concepto que yo tenga claro de lo que es Cristo, ¿ok? Entonces, en 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 habla de que nosotros tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ya lo tenemos todo. Escuche esto, Pedro dijo que ustedes tienen todo lo que concierne a lo que es la vida y la piedad. 2 Pedro capítulo 1:3. ¿Ok?
En 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, habla de que nosotros tenemos la propiciación de nuestros pecados. Esta es la segunda razón en la cual por qué nosotros debemos entender que somos completos. Dice, Él mismo es la propiciación de nuestro pecado, y no solo el de nosotros, sino también del mundo entero. Ese que Cristo murió por el pecado de todos, pero ahí dice que Él es la propiciación, es decir, que Él es el creador, Él es el que llevó a cabo. Entonces por eso somos completos, porque ahora tú recibiste perdón de pecado, y eso, ¿qué más, qué más nos debe hacer sentir nosotros satisfechos y completos que esto? ¿Ok? Lo otro que yo apunté o yo estuve visualizando allí, que por el cual nosotros estamos completos en Cristo, es porque tenemos cuatro características que son fundamentales en el cristiano, ¿ok? Y esas características están en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 30. Escuche bien y apúntelo, donde dice, mas por obra suya estáis vosotros en, recuerde que la preposición en es adentro, con el propósito adentro de Cristo, en Cristo, el cual nos hizo para nosotros, uno, sabiduría. Sabiduría. Es la sabiduría que buscaron los reyes. Es la sabiduría que quisieron disfrutar los antiguos. De hecho, era la sabiduría que estaba escondida de los sabios y fue revelada a nosotros. Según 1 Corintios capítulo 2, que es un texto a veces que se utiliza mal, cuando dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Ahí el contexto habla de que Cristo es sabiduría y poder de Dios, no habla de otra cosa. Entonces esta sabiduría, que aunque Salomón la tuvo, pero no la pudo disfrutar a su cabalidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final entendió que si no estamos en Dios, esa sabiduría se vuelve vana. Y el mismo Dios que le dio esa sabiduría, Él al final la corrompió por medio de mujeres y por medio de unirse a los ídolos de aquellas mujeres paganas, ¿ok? Aunque fehacientemente Él se arrepintió, pero ahí podemos entender que la sabiduría de nada sirve, ese tipo de sabiduría de nada sirve si no tenemos el complemento de Dios en nuestras vidas y obedecemos a Él. De hecho, el mismo Santiago dice, el que está a falta de sabiduría, pídala y Dios la dará sin reproche. Pero ahí habla de la sabiduría animal, diabólica, terrenal, y habla de la sabiduría que viene de lo alto. Bueno, Cristo es la verdadera sabiduría de Dios. ¿Y por qué Él nos otorgó esa sabiduría a nosotros, la iglesia? ¿Ok? Porque esa sabiduría nos lleva al temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, Él nos otorgó eso. 1 de Corintios capítulo 1:30 dice, vosotros, el cual nos hizo a nosotros sabiduría de Dios, justificación. Lo segundo que hizo, que entendemos que somos completos, es que nos dio justificación. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué implica esto? Que la justificación viene por medio de la fe en Cristo Jesús. No es por obra para que nadie se gloríe, según Efesios capítulo 2. No es por obra para que nadie se gloríe, sino es por fe. Y esa fe nos justificó. Quiere decir que nos hizo justos delante de Él. No es por obra ni por lo mucho que estudiemos y ni por lo mucho que hayamos sacrificado para Él. No, no es por obra, es por la fe. Partamos de esa premisa. Entonces la justificación es lo que nos hace a nosotros sentir al cristiano, a nosotros, que estamos completos. Quizás los de Colosas no lo sabían todavía. Ahora nosotros por iluminación tenemos un conocimiento más amplio porque tenemos ya el canon totalmente revelado y podemos entender que esta justificación es el complemento que nos hace estar, valga la redundancia, completos en Cristo. Lo otro dice ahí mismo en el texto que estamos leyendo, 1 Corintios 1:10, dice que tenemos santificación. La palabra santificación implica que somos separados para Él. Somos santificados para Él. La palabra agio, que significa separado, ¿okay? O apartado con un propósito. ¿Okay? No es tener una aureola en la cabeza, ni alas, ni decir que no cometemos pecado. No. Implica que somos apartados para Él y que Él nos santifica cada día. Eso es lo que, y todo eso lo hizo en la cruz del Calvario. Y lo otro, redención. Implica, es la palabra que utiliza allí en el griego, agorazo, que significa alguien que va al mercado y que compra a un precio especial y toma esa propiedad para Él. Cristo fue a la cruz del Calvario y nos ofreció a nosotros redención porque Él pagó el precio. Él pagó el precio por nosotros y nos otorgó no solo el perdón de pecado, sino que ahora nosotros les pertenecemos a Él y somos esclavos de Él.
Eso es lo que significa redención. Entonces, 4 cosas habla este texto. Habla de sabiduría, habla de justificación, habla de santificación y habla de redención. Todas estas cosas nos ayudan a entender a nosotros lo que Cristo proveyó o nos dio para que nosotros podamos entender lo que dice Pablo en Colosenses 2:10, de que estamos completos en Cristo, porque Cristo tiene todo. Cristo tiene todo lo que yo necesito. Cristo tiene todo lo que tú necesitas. Cristo tiene lo que ningún ser humano puede otorgarnos a nosotros. Probablemente la gente está buscando la vacuna del COVID y ya salió ya en Gran Bretaña y etcétera. Y Estados Unidos apartó más de 300 millones apartó de adquisitivos, y también otro país apartó más y ofreció dinero, etcétera. Pero tú y yo, escucha, tú y yo debemos tener la plena seguridad de que estar completo en Cristo va mucho más allá de todo lo físico, va mucho más allá de todo lo que tengamos o no tengamos, va más allá de nuestra salud o lo que no tengamos, no tiene que ver absolutamente nada con lo físico. Ya nosotros estamos completos en Él y Él nos ha otorgado todo lo que requerimos acerca de la piedad, como le dije, lo que dice Pedro. Y ahora Pablo dice acá de que nosotros tenemos 4 características que nos hace a nosotros hacer ver, y si usted no lo sabía, váyalo sabiendo, que estamos completos. La justificación, primero la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Y quiero terminar con otra cosa importante, que nosotros también tenemos una promesa que es lo preponderante en Juan capítulo 1, 25, cuando Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, cuando estaba resucitando a Lázaro. Esta es una de las enseñanzas más poderosas e importantes del Evangelio. Si Cristo no resucitó, nosotros tampoco resucitamos. ¿Por qué estamos completos en Cristo? Porque tenemos resurrección. Estamos completos en Cristo porque ahora nosotros pasamos de muerte a vida eterna. Y cuando Cristo venga, esto mortal será vestido de inmortalidad. Quiere decir que no vamos a morir nunca, jamás, por los siglos de los siglos. Esto no lo entusiasma a usted, hermano. ¿Y por qué usted se está quejando de que no tiene nada? ¿Por qué usted se está quejando de que no tiene nada aquí en la tierra? Si usted, como hijo de Dios, usted está completo en Cristo. Estamos completos en Cristo. Tenemos resurrección, ¿ok? Y también tenemos algo importante, ¿ok? También tenemos en Cristo la gracia. Porque dice Juan capítulo 1, versículo 10, dice: pues de su plenitud, recuerden que estamos hablando de ser completo, de pleroma, de pleno, ¿ok? Estar completo. De su plenitud, no, a todos, dice esto, de su plenitud todos hemos recibido, decía Juan, de la plenitud de ¿quién? De Cristo, porque el contexto está hablando allí de Cristo. En Juan 1, ahí está hablando del verbo, desde el capítulo 1, del versículo 1, y todo el capítulo está hablando de Cristo, el verbo hecho carne, el verbo de vida. Vimos su gloria como gloria de unigénito, etcétera, etcétera. Y ahí en el versículo 16 dice: de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia, aleluya. De su plenitud hemos recibido. Él pudo haberse quedado con la plenitud que le dio el Padre. Él pudo haberse quedado con esa plenitud que el Padre le otorgó. Pero Él, de esa plenitud, nos dio gracia sobre gracia. La palabra charis, que significa favor inmerecido, es un regalo que Él nos dio, que Él nos otorgó eternamente. ¿Qué quiere decir esto? Sin nosotros pagar un céntimo. Estamos completos porque somos salvos por gracia. Y con esto quiero terminar. Estar completo en Cristo va mucho más allá de nuestras expectativas filosóficas. Estar completo en Cristo está mucho más allá de todo lo que el hombre pueda adquirir aquí en la tierra. Da tristeza cómo cristianos hoy en día están siendo sucumbidos por el humanismo, están siendo sucumbidos por el sincretismo, están siendo sucumbidos por el sofismo. De hecho, están siendo sucumbidos por el hedionismo, que es lo que se está metiendo a la iglesia para hacerle ver al cristiano que aparte de Cristo necesitamos otra cosa más. Si usted se siente aburrido o se siente insatisfecho por lo que usted se siente como cristiano, es que usted no ha conocido todavía la plenitud de Cristo. Pero pídale al Espíritu Santo, pídale a Dios que le ilumine de lo que el apóstol Pablo está hablando en Colosenses capítulo 1, capítulo 2, versículo 10. Estamos completos en Cristo.
estamos completos en Cristo. Que Dios te bendiga y que puedas tener esta gran iluminación poderosa para que puedas tener una vida plena aquí en la tierra, no importa qué es lo que esté pasando alrededor, sabiendo que ya Él ha depositado esa plenitud en nosotros y día a día tenemos que siempre ir en pos de esa percepción y de esa seguridad. Que pase una excelente noche. Comparte este video. Que Dios te bendiga.